Hola, estimado alumno de la materia de mercado de dinero y de valores. Estamos empezando nuestra semana número 5. Espero que estés bien, que todo esté en orden con lo que has avanzado hasta este momento en la materia. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema del mercado de capitales, destacando los conceptos, sus características, principales indicadores financieros, como el índice de precios y cotizaciones, e índices complementarios de la Bolsa Mexicana de Valores, que está en los contenidos que puedes visualizar en la plataforma de Blackboard. Vamos a entender primero que cuando hablamos del mercado de capitales, que ya lo comentamos en las clases anteriores, estamos hablando de títulos que representan parte de una empresa, en el caso de las acciones, y que ofrecen a los inversionistas un beneficio para obtener recursos. Estos recursos son para financiar el negocio como tal, ¿sí? Entonces hay que entender que hay dos vertientes en el mercado accionario. La empresa que necesita dinero y que lo ocupa precisamente para crecer su mercado, actualizar su tecnología o modernizarla, y por el otro lado también generar empleo. Entonces van de la mano en este sentido con la finalidad de tener mayores beneficios económicos. Y por el otro lado, al que le sobra el dinero, al inversionista, al ahorrador, que tiene la posibilidad de poder comprar acciones. Todo esto va a nivel del balance en una figura de capital. Como su nombre lo dice, son acciones, forman parte del capital, en este caso variable de una sociedad. Y estas acciones van a estar sujetos a las condiciones del mercado de oferta y demanda. Se lanza un nuevo producto, el producto funciona de manera adecuada, es aceptado por el mercado, muy probablemente las acciones van a subir de valor. Se lanza un producto, no cubre las expectativas por parte de quienes están adquiriendo el producto como tal y no están satisfechos, el precio de la acción pudiese bajar. Digo, lo estoy poniendo de manera sencilla, pero esto es lo que tenemos que entender cuando hablamos de acciones. El comportamiento de sus precios de aquellas que están en las bolsas de valores, ya sea en Viva o en Bolsa Mexicana de Valores, son acciones que van a tener un precio de salida, pero que puede ser afectado por las condiciones del mercado en cuestión de gustos, preferencias y sobre todo de información que pueda dar la empresa sobre el avance de su negocio. ¿Sí? Entonces vean cómo juegan los factores cualitativos y cuantitativos para poder establecer el grado de riesgo que va a tener y obviamente el nivel de rendimiento que puede llegarse a dar. En el primer momento, la empresa emite, como les decía, hace una colocación. Esa colocación es la oferta pública inicial. Lo adquieren los inversionistas. No van directo con la empresa, van a través de un intermediario, que puede ser una casa de bolsa, puede ser un banco, pero nunca lo van a hacer de manera directa. Es la Bolsa Mexicana la que organiza y regula los intermediarios para que el inversionista pueda colocar sus excedentes, su ahorro como tal para invertir. ¿Sí? Este es el mercado primario como tal. En el caso del secundario, perdón, en el caso del secundario estamos hablando del inversionista, ¿sí? Donde vamos a tener entonces el comportamiento donde yo tengo el dinero que me sobra para invertirlo y meterme a subastar o a adquirir acciones de una empresa, pero lo tengo que hacer a través de los intermediarios autorizados, repito, bancos, casas de bolsa o algún broker que esté aprobado para poder operar, ¿sí? Y bueno, el proceso, como vemos, se establece una fundación de capital de riesgo, existe el crédito bancario, generamos deudas de corto y largo plazo y llegamos a la deuda estructurada. En este momento es cuando entramos en un proceso de bolsa. Los dos primeros son, digamos, modelos convencionales de cualquier tipo de empresa, SA, pero aquí ya necesitamos ser una sociedad SAB, Sociedad Anónima Bursátil. Y el capital como tal me lleva a generar, por un lado, en el mercado de valores, a generar deuda a una tasa pactada y garantizada para el que lo invierte, pero por el otro lado, y esto lo vamos a tener en la figura de los pasivos que tengo aquí. En el caso de las acciones, que es el tema de ahorita, van directo a capital y son acciones como tal, fibras, CKDs, en este sentido capital privado también, y permiten un aumento de capital a la empresa. En este caso nada más es un préstamo, una deuda pactada a corto o mediano plazo, cuando mucho llega a haber operaciones de 3 años. Aquí las acciones pues pueden ser por toda la vida, dependiendo de la condición de la empresa, para operar.
Esto nos lleva a las ofertas públicas y privadas de colocación de acciones, como tal la oferta pública de una SAPIB o de una SAPIB. La SAPIB es una sociedad anónima de promoción en inversión bursátil, y la oferta privada también es a nivel, pero de una sociedad anónima de promoción de inversión. Entonces, hay que entender que cuando entramos a oferta pública, vamos a estar en una B al final, que es bursátil precisamente, va a intervenir con las reglas del mercado de valores, y una SAPI no. Una SAPI va de acuerdo a inversión directa con una empresa que nos invita a participar y hace un pool de inversionistas privados cerrado, ¿sí? Oferta abierta y oferta cerrada. En el caso de los capitales, tenemos los certificados de capital de desarrollo, que fundamentalmente son para infraestructura, para aeropuertos, puertos, ferrocarriles, electricidad, agua potable, entre otros, ¿sí? Entonces, si pensamos un ejemplo como es el aeropuerto de Santa Lucía, lo que se puede estar emitiendo son certificados de capital de desarrollo, precisamente para construir un aeropuerto o para construir carreteras, ¿sí? Hay muchas constructoras que trabajan para el gobierno y que requieren generar infraestructura. Entonces, en este sentido, se generan los CKDs. Y tenemos las acciones que, como tal, ya lo mencioné, van en función de aumentar el capital de la empresa para proyectos de largo plazo, para incrementar capacidad productiva y obviamente para tener mayor presencia en el mercado. Y las fibras, que últimamente han estado muy de moda, son fondos de inversión para bienes raíces, ¿sí? Esto es para conjuntos residenciales, para torres ejecutivas, o sea, toda la gama inmobiliaria como tal del mercado, y que nos hace partícipes en un momento dado de un edificio, por ejemplo, el Pantalón, que está en Bosques de las Lomas, que es precisamente un edificio que se construyó a base de fibras, ¿sí? Y algunos otros edificios corporativos que también están en la zona de Reforma están construidos precisamente basado en este tipo de fondos llamados fibras. Y son pues de largo plazo, van a dar rentabilidad mientras el proyecto esté trabajando, la inmobiliaria esté generando lo que se está esperando que cumpla y no tenga ningún problema. Hablamos de las ventajas de cotizar en la bolsa. Una es el aumentar el valor de la empresa porque estamos generando valor, o sea, estamos haciendo que ya de entrada es complicado llegar a estos niveles porque son empresas que venden 100 millones de dólares por lo menos al año en México. Si no, no pueden entrar a cotizar acciones. Se obtiene un reconocimiento financiero, hay valía, hay prestigio, se califica por las cuatro grandes, cualquiera de las cuatro grandes firmas en consultoría interna para hacer las auditorías, y obviamente para que tengan sus due diligence que les corresponden y la valoración de riesgo que puede tener el proyecto. Se mejora la imagen y la proyección. Hay flexibilidad en cuestión de finanzas para los accionistas en su control, o sea, hay una parte que es fija, que es la que lo consolidó, la que armó a la sociedad, y la parte variable, que dentro del contexto de las acciones que cotizan en bolsa, son una parte variable. Y pueden ser acciones que pueden no ser consideradas para voto, como pueden ser consideradas para voto. Esto depende de la estructura con la cual se vaya a manejar la oferta pública. Da flexibilidad, fortalece la estructura financiera de la empresa, tengo más robusta la parte del capital más que del pasivo, y por lo tanto da como más confianza, más credibilidad de lo que está haciendo la organización, y se visualiza de largo plazo. Importante, quien llega al mercado de acciones por lo menos tiene operando de 2 a 3 años en el mercado. Y repito, 100 millones de dólares. No se dice fácil, pero lo existe y lo hay. Consolida y reestructura pasivos. ¿Por qué? Porque cambia su figura de deuda a una figura de aportaciones, y que el beneficio para los que compran acciones se va a traducir en un dividendo de acuerdo a su política, que se puede manejar trimestral, semestral o anual, para dar dividendos a los que son accionistas indirectos. ¿Sí? Moderniza la planta productiva, como les mencionaba, y permite financiar proyectos de largo plazo, incluso de muy largo plazo, ¿sí? El acompañamiento que se sigue para poder cotizar en bolsa, pues es muy sencillo realmente. Se prepara la empresa para el gobierno corporativo. Esto es, no es una estructura básica de director general, directores y operadores, sino que tiene que existir en la cabeza del director general
un gobierno corporativo formado por lo menos por tres entidades. La que tiene que ver con el control interno, auditoría, la que tiene que ver con el control jurídico y la que tiene que ver con la logística y operación. Por lo menos estas tres cabezas. Y normalmente este gobierno corporativo está formado por personalidades que son ajenas a la empresa, pero que conocen el mercado en el que están y forman parte como tal del consejo de administración. Entonces, cuando vemos una empresa que dice mi consejo de administración y está constituida por gurús del tema que esta empresa maneja, estamos hablando de una empresa que está enfocada al gobierno corporativo. ¿Sí? No es tema de esta materia, pero para que más o menos tengan una idea de lo que es el gobierno corporativo. En este contexto se cuenta con el intermediario colocador. Tengo que tocar la puerta con distintas casas de bolsa, aunque pueda llegar a la Bolsa Mexicana de Valores o a Viva, ellos me van a remitir forzosamente con una casa de bolsa, porque el intermediario colocador es el que me va a ayudar precisamente a poder estructurar de mejor manera cómo quiero salir al mercado, en qué momento me va a calificar y en qué momento es el adecuado para empezar. Se elige la calificadora de valores. En este caso es para ver el nivel de riesgo. Standard Poor's, Fitch, entre otras más que podemos mencionar. Pero por lo menos para que entendamos, cuando vemos una acción que dice A más, triple A menos, B más, C, estamos hablando de esta calificación de valor que tiene que ver mucho con la estructura financiera de la empresa, contable y el negocio como tal. Se califican estos tres elementos para poderles dar la calificación en este sentido, del riesgo que pueda llegar a tener y determinar en base a ello a qué precio calculado y a qué riesgo lo vamos a tomar en la bolsa, para que también sobre de esto se cobren las comisiones correspondientes por el intermediario colocador. Ya que pasamos el intermediario y pasamos la calificadora, ahora sí se pide la solicitud a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Comisión Nacional de Bancos y Valores para inscribirlo. Se me pasaba a mencionar, cuando hablamos de que ya pasamos al intermediario y la calificadora es porque es una empresa que tiene de entrada un ERP, ¿sí? No es hacer la contabilidad en pequeño, es estar en un ERP como tal, un SAP, un GD Edwards, un Oracle, pero por el otro lado también estar calificado a través de la norma de información internacional financiera, la NIF o IFRS, serían sus siglas en inglés. Entonces, una empresa que cumple con esto, ya está aquí. Cuando ustedes ven las 147 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores o en Viva, acciones, son empresas que pasaron por todo ese filtro y que cumplen con la IFRS al 100%. No pueden estar ni a medias o estar a nivel de la norma de información financiera mexicana. Tienen que estar a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en un momento dado estas acciones participan en mercados internacionales en colocaciones cruzadas. ¿Sí? Y después de esto, ya que logramos esta parte, viene la promoción y venta de los valores. Y aquí es donde ya juega la bolsa de valor, la casa de bolsa con la cual participamos, para que él busque a los inversionistas, ya sea otras casas de bolsa u otros inversionistas, personas físicas o personas morales, que quieran tomar nuestro papel para riesgo. ¿Sí? Y en este sentido, pues ya lo que viene después es el mantenimiento de la emisión, los estudios, los análisis técnicos que se van realizando en el mercado para ver cómo se está comportando. Muy importante en este sentido. ¿Sí? Veamos entonces, mencionaba que tenemos 147 acciones en el mercado mexicano. Están formadas básicamente en 8 grandes sectores. Los porcentajes, pues ya los vemos en este sentido, el 1% está en salud, el otro 1% en energía, 6% en servicios, en servicios y bienes de consumo básico, el 12% está en servicios financieros, el 14% está en el industrial, el 15% está en materiales, el 20% está en servicios de telecomunicaciones y el 31% está en productos de consumo frecuente. ¿Sí? Tipificados de esta manera, tenemos a todas las empresas que cotizan en la misma y que debemos de entender que de una u otra manera, aunque es muy reducido el número de empresas, tienen un grado de concentración en sus mercados
que permiten dar la pauta para entender en dónde se está comportando este tipo de industrias, pero desde el punto de vista bursátil, ¿sí? Entonces nos puede ayudar para entender en dónde está la industria de los alimentos, en este contexto que estaríamos hablando de servicios y bienes de consumo básico, en dónde está la industria de la construcción, que estaríamos hablando en la parte de materiales, en dónde está la industria de telecomunicaciones, que hablamos pues obviamente de telefonía fija y de telefonía celular, entre otros, por mencionar algunos ejemplos. Entendido todo esto, hay que tomar en cuenta que tenemos nosotros el contexto de nuestro portafolio de inversión. Retomo lo que les enseñé la clase pasada y que les dije, esto es base para su trabajo final, su segundo entregable. ¿Por qué? Porque ustedes van a armar un portafolio sencillo, pero debe de ser lógico y claro de entender por qué escogieron cada uno de los papeles que escogieron. Yo ahorita pongo aquí el caso del mercado de capitales, Amazon, Apple, General Motors, Tesla. Vemos cómo se va a comportar en un monto de inversión inicial y basado en los números de títulos y el precio final, comparando, en este caso lo estamos, repito, haciendo elemental y sencillo, comparando un ciclo anterior con un ciclo presente, para poder determinar mi grado de rentabilidad que voy a poder tener. Vemos cómo en el caso del mercado de dinero, pues voy con un 0.38 del consolidado y al final voy a tener un 0.92% porque en este caso estoy siendo conservador. Tengo un bajo riesgo, el 80% lo tengo en mercado de dinero, el mercado de capitales en 20%. El ejemplo moderado, mitad y mitad, 500 en capitales, 500 en mercado de dinero, estaríamos hablando de este comportamiento de un 1.71 ya consolidado. ¿Me gusta jugarle al riesgo? Bueno, pues voy a meterle un 80% al mercado de capitales, un 20% al mercado de dinero y en ese sentido yo tendría entonces un 2.51% de utilidad consolidada. Aun cuando pudiese ser que vea grandes beneficios desde el punto de vista práctico, como General Motors, que me puede dar 41,000 pesos, pero Amazon y Apple tener una bajada en el camino, pues tengo que enfocar. No puedo pensar, voy a cambiar toda General Motors. ¿Por qué? Porque si General Motors llega a caerse, pues esta utilidad que podría tener en este momento se podría volver pérdida. Entonces, aquí es cuando repartimos el riesgo. El riesgo tiene que ser repartido, no concentrado, porque si le apuestas todo a uno solo, puedes llegar a ganar, sí, muchísimo, pero también igual puedes llegar a perder muchísimo. ¿Sí? Entonces, hay que entender en este sentido el contexto de esta semana. Entender el mercado de capitales, entender la parte del portafolio ya un poco más claro y más preciso para que vayan armándolo en el contexto ya de las acciones, que es lo que estamos revisando ahorita, y tomar en cuenta que, bueno, que esta semana van a estar presentando su segundo examen, el cual contempla contenidos de la semana, de las semanas previas, ¿sí? Para que los puedan repasar y estudiar y no tengan ningún problema. El modelo del examen son 10 preguntas, dos enfocadas a criterio y conocimiento de lo que estamos revisando, parte práctica teórica, y el resto de las preguntas son conceptuales. Entonces, para esto, recuerden haber revisado los contenidos. Si han estado haciendo bien sus actividades hasta este momento, su mejor guía de repaso es lo que ya presentaron. ¿De acuerdo? Bueno, siendo esto por el tema de la semana, les deseo la mejor de los éxitos para sus exámenes que van a presentar y también cualquier duda, acuérdense, me pueden escribir por mensaje y se las contestaré a la brevedad. Que tengan una buena semana. Saludos a todos. Hasta luego.